Buenos días, tengan cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. Como cada, grabación, enseñanza, como quiera verlo, domingo, ¿qué, mija? 28. Domingo 28, somos bautistas, compartimos qué dice la palabra de Dios, en qué está fundamentada nuestra fe. Si gusta oír, es acerca de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo o qué dice alguien más. Todos tenemos derecho a pensar o oír ¿cómo se dice? Sacar lo que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué lo relaciona? ¿Por qué y para qué? Hay un propósito de este libro sagrado que no es nuevo y tiene miles de años. Y lo han tratado de destruirlo, de acabarlo, de darle mala fama. En cierta forma se ha logrado en estos tiempos. Precisamente pues no es nuevo que quieran destruir enseñanza bíblica, los evangelios, las enseñanzas que nos dan por medio de las epístolas. Pues ese es nosotros, el querer creer, el querer ahondar, el querer conocer nuestras fuerzas. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, a tener la religión que guste. Se le respeta, muy respetable todo ello. Pero nosotros tenemos la seguridad que la Biblia es la palabra de Dios y allí nos enseña, nos habla qué es lo que Dios quisiera para toda la humanidad. Esta mañana vamos a ver precisamente, ya lo habíamos visto, vamos a verlo de nuevo, una parte de la porción de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Vamos a ver qué nos dice, qué enseñanza trae de por sí los versículos en una versión Reina Valera, versión antigua, y luego vemos en las Américas Biblia de Estudio. Si usted gusta, puede acompañarnos si quiere dar la oportunidad de conocer algo más, de tratar de entender la Biblia sin que nadie nos imponga algo, sino simple y sencillamente qué dice la Biblia, para su bien, porque Dios, el Todopoderoso, porque hay muchos que dicen, es que nos impusieron que hay Dios, no, si no quiere decirle Dios, dígale Todopoderoso, el que todo lo puede, nos mandó un mensaje con su Hijo Jesucristo y aquí está en la palabra de Dios. Creemos, sabemos y creemos y aseguramos que es la palabra de Dios. Es por eso que estamos aquí compartiendo, porque es algo hermoso, maravilloso, de un amor sin ninguna conveniencia. Un amor verdadero de Dios hacia la humanidad. ¿Quiere enterarse? ¿Quiere conocer? Bien. Vamos a pasar entonces, después de haber dicho esto, a la Biblia. Esperando que se encuentren bien, que estén gozando de salud, que estén felices con sus familias, amigos, compañeros, donde quiera que estén. Vamos a ver cómo nos la presenta la Reina Valera, versión antigua. Betsy, por favor, me lees los 5 versículos del 6 al 10 de primera. Capítulo 1 de Gálatas, nomás que es un libro, poniéndole más. Adelante. Gálatas 1, 6 al 10 dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Horas, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por el cuidado de anoche, Señor, y el cuidado de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú es el que unge y usa el que está predicando, Señor, úsalo igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos ungiendo y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Te seguimos pidiendo que los sigas protegiendo en donde estén ellos predicando, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a pedirte por cada oyente, Señor. Prepara los corazones
y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas diarias, Señor. Y pues, Padre, que sea de bendición la predicación a cada uno de nosotros, Señor. Al igual, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, ah, el que da, Señor, y pues, Padre, el que suple. Y todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y pues, Padre, cerra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. E igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder de espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada uno, Señor, y pues, Padre, nada más falta poner todo en tus manos, Señor, que te das bajo la voluntad tuya y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por las bendiciones y otro día más de vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en tus manos, Señor, y nuevamente te ponemos la predicación en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a entonces a ver cómo nos lo presenta la Biblia las Américas, qué es lo que en qué manera la presenta, con otras palabras tal vez. Lo he dicho y lo repito, pero el significado, el propósito es el mismo. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 al 10, Biblia de estudio, las Américas, dice de esta manera. El encabezado dice, no hay otro evangelio. Ahí, ¿qué dice? Hay un solo evangelio salvador. Hay un solo evangelio salvador en la Reina Valera, en las Américas. No hay otro evangelio. Bien. Dice versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio, contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, ¿verdad? El 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario a lo que recibiste, sea anatema. El 10 y cerramos. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres, y yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, o sea, a los seres humanos, no sería siervo de Cristo. Ya está ahí. Desde muchos años atrás, no es nuevo, se ha predicado el Evangelio, pero ha levantado siempre alguien en contra del Todopoderoso. Si nosotros hemos leído la Biblia, inclusive si hemos visto películas, sabemos que el primero que se levantó en contra de Dios, terrenalmente hablando, fue Nimrod. Pero aún para atrás, nos deja ver que el ser humano, en cuanto se descuida tantito de su creencia verdadera del Evangelio, se olvidan de Dios. Se le pasó a Israel cuando Moisés fue a recibir las tablas de los mandamientos. ¿Qué pasó con el pueblo? Hizo un becerro de oro porque se tardó Moisés en regresar y ellos pues ya nos abandonaron. Me hago un Dios, un becerro de oro para adorarlo, y vemos consecuentemente en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que es para enseñanza, para ejemplo de uno, cómo no estoy juzgando a Israel. No estoy hablando en contra de nadie, simple y sencillamente lo que la Biblia dice. ¿Cómo fue de caída en caída el pueblo de Israel? A grado que, pues, no que Dios lo haya desechado, sino que lo reprende, ¿verdad? Lo reprende y lo entrega en manos de esclavitud. Después de que lo sacó de la esclavitud, vuelven otra vez a estar esclavos otra vez, en donde en Babilonia. Pero no estuvieron en Egipto. Dios los libra, Dios los salva, ¿y qué pasa? Tantito y se olvida la gente de su creador. Y si eso ha pasado en el transcurso de los siglos, que no pase en estos tiempos. La salvación en Cristo es solo por gracia y solo por medio de la fe. Este es el Evangelio
que se proclama en todas las iglesias, en ese tiempo y en el pasado, ¿verdad? Alrededor del mundo, tal como fue en la iglesia de Galacia. ¿Por qué en la iglesia de Galacia? Bueno, acabamos de leer unos versículos que nos deja ver por qué Pablo, el apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, en el libro de Hechos, son referencias que pueden buscarlas si gustan. El libro de Hechos, cómo fue llamado Pablo después de haber perseguido la iglesia. Y vino a ser un instrumento de gran bendición para la gentil, porque fue para nosotros el enviado, ¿verdad? Entonces dice, las iglesias de todo el mundo se predica y se habla de un evangelio salvador solamente por medio de la fe. Y mucha gente, pues no está de acuerdo con eso. Vemos que fue en la iglesia de Galacia, fueron establecidos. Sin embargo, la situación de Galacia comenzó a cambiar, como comenzó a cambiar en el mundo la creencia del Todopoderoso, que se fue dejando atrás. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años para atrás. No es nuevo. En el siglo XX, el siglo XXI, el siglo XIX, hemos visto cómo se ha ido denigrando o desgastando o apagando la fe en el Todopoderoso, a grado que se llega a querer levantar uno, por decirlo de alguna manera, tomando el ejemplo del Antiguo Testamento, becerros de oro. Es que mis tradiciones, es que, y volvemos para atrás, cuando nos está diciendo la fe salvadora es solo por gracia. ¿De quién? De Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces vino en la iglesia de Galacia entraron maestros que pusieron en una situación a la iglesia de Galacia con los rituales de la ley, cuando ya es por gracia. Antiguamente así era por ley, pero así como entró en los principios de la iglesia, maestros falsos, enseñadores que venían del judaísmo, que tengo en contra algo de los judíos, en ninguna. Todos somos iguales delante de Dios. Estamos viendo en estos momentos cómo el pueblo o el país que tiene el nombre de Israel está queriendo acabar con otros semitas, porque los palestinos también son semitas, los árabes también son semitas, quieran o no. ¿De quién salieron? De Abraham. Pero comienzan a enseñar otra cosa y la gente se va con la publicidad que hay en estos tiempos acerca de la conveniencia de un país poderoso. Es que a mí me conviene que este país haga esto porque me va a beneficiar, y dejan a un lado al Todopoderoso. En lugar de exhortar a la comunidad, al pueblo, busca a Dios, pídele a Dios, órale a Dios o rézale a Dios, pero genuinamente, con un corazón verdadero, con un deseo de que Dios se haga presente. Dios nunca está ausente de nosotros. Nosotros nos ausentamos de Dios y somos engañados, porque el plan del enemigo también está constantemente activo para engañar a quién, a la gente, dice a las naciones. Bueno, ¿de qué se componen las naciones? De gente. ¿Quién gobierna a la gente? Gente. ¿Quién enseña a los cristianos, a los creyentes? Gente. ¿Por qué? Porque estamos con la gente, personas humanas con cerebro, pero eso ya depende de cada quien, quieres o no. ¿Qué nos enseñan estos versículos entonces? Dice la palabra de Dios, y vamos a entrar en el tema un poco, no mucho, como unas 10 horas. No, vamos a ver cuánto me tardo. Voy a tratar de ser breve. Dice el encabezado en la Reina Valera: hay un solo evangelio salvador. ¿De qué estamos hablando? De la salvación. ¿De quién? Del alma, de las personas. No de este cuerpo, porque aún este cuerpo va a ser repuesto por un cuerpo santificado, glorificado. Bien, dice el versículo 6 de Gálatas capítulo 1: estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y repito, no es nuevo que haya quien enseñe otra cosa por muchos motivos. Muchos quieren verse importantes, más en estos tiempos, que redes sociales, muchos quieren vender videos, muchos quieren ser famosos,
y se cuelgan de la Biblia porque no tienen mucho cerebro para ir más allá e inventar cualquier otra cosa. Se tienen que colgar de la Biblia, se tienen que colgar de algo para hacerse notorios. Ah, qué inteligente, qué intelectual. Es lo único que está demostrando es la falta de cerebro. Tan grande y maravilloso cerebro que tiene todo el ser humano y se desella simple y sencillamente por una necesidad, un afán de querer ser famoso. ¿Y cómo lo logramos? Es que la Biblia, es que Cristo, es que Dios, es que antes, es que las tribus. Oye, espérame, se supone que hemos evolucionado según la teoría de la evolución. Entonces, ¿dónde está esa evolución? Si las tradiciones, si ¿cómo se llama lo que se cree así nada más? Las supersticiones, todo eso. Creemos que son más importantes que las cosas de Dios. Déjame te digo una cosa, y es referente a todo esto. Tu mente tiene la fuerza para crear por medio de tu imaginación y que el enemigo se dé cuenta y presentarte lo que tú quieres ver, lo que tú quieres oír, porque te conoce y me conoce y conoce a cada persona. Género humano, ¿quién? El enemigo. Pero, no. Por eso dice Pablo, estoy maravillado, por parafrasear el versículo, que vino alguien más y te cuentió cosas maravillosas, que tiene superpoderes, y te fuiste por otro lado. Por eso dice Pablo, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y comenzamos a ver qué dice allí en Gálatas 5:8, cortito. Dice la palabra de Dios, esta persuasión no es de aquel que os llama. Amén. Esta persuasión, este dirigirte, no es de aquel que te llamó a la gracia. Te estás dejando manejar porque lo entendiste, lo creíste, pero no lo aceptaste. Es que yo necesito, Dios sabe qué necesidad tiene cada ser humano, pero se lo va a dar a cada quien según su voluntad. Nos sometemos a esos recursos o a esas enseñanzas o a esos evangelios o a esos mandamientos que nos pone la palabra de Dios. Es lo que no nos gusta. Que si Dios no hace como yo quiero, me busco otro Dios de acuerdo a mi necesidad, a lo que yo quiero. Lo hago a mi imagen a fin de que, y sabes que el enemigo está atento para darte lo que tú quieres, a fin de que te salgas de la enseñanza bíblica, a fin de que te salgas de creer, no nomás creer, creerle a Dios. Si no le has creído a Dios, nomás crees en Dios, te falta un paso muy grande, tomar una decisión muy fundamental para afirmar tu salvación de tu alma, porque es muy importante. No nos dejemos llevar por lo que dicen otros, investiguemos, cuestionamos la Biblia, cuestionamos los mandamientos, cuestionamos a Jesús, cuestionamos a Dios, pero lo malo no lo cuestionamos. Sí, es que somos esto, es que somos lo otro, es que se pierde el poder. ¿Cuál poder? ¿Que te dé el enemigo? Pues yo no sé qué es lo que andamos buscando, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 11:4? Dice la palabra de Dios, porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiréis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriráis bien. Fíjense bien cómo la Biblia nos habla directamente, porque cualquiera que viene, por decirlo de otra manera, no parafraseando el versículo, si vienen y te presentan un Cristo que a ti te conviene, tú lo vas a aceptar, aunque ese espíritu no sea el bueno. Ya no sufres, porque la conveniencia nos lleva a aceptar aquello aunque esté mal. Ay, que tiene, una vez al año, pues por esa vez te puedes condenar. Una vez al año no hace daño. Poquito que tiene que ver. No pasa nada. Sí pasa. Poca levadura leuda toda la masa, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice allí qué leímos en Gálatas 6, 1:6? ¿Qué dice el 6? ¿Me lo lees? Gálatas 1:6 dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado
del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. A otro evangelio, a otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio? Para que haya otra enseñanza tiene que venir alguien de afuera o de los mismos de adentro que están ahí para poder meterse. Ay, es que el pastor es hombre, es que el pastor, son los líderes espirituales son los más. ¿Qué querías que te viniera a predicar un animalito, por no decir otra cosa? Es que no pongas tus ojos en el ser humano, porque no hay hombre bueno que no peque. Tú dime lo que quieras o piensa lo que quieras, pero tú serás bueno con una persona y con otra serás diferente. Y eso lo platicábamos Misa y yo. Todo puede ser posible cuando entendemos que no nomás por conveniencia, sino por obediencia. Vamos obedeciendo la palabra de Dios. Vamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas y vamos viendo los resultados, ¿verdad? Si viene otro predicándome otro Jesús y a mí me conviene, pues yo me voy con el otro Jesús. Pues entonces, ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está la fe? ¿Verdad? Es el versículo 7, ¿no? Gálatas 1:7 dice la palabra de Dios, no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Deudar, desbaratarlo, ponerle cosas o quitarle cosas según la conveniencia de aquella persona que tiene algún interés. Gracias, Miguel. ¿Qué dice Hechos 15:24? Dice la palabra de Dios, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Qué tremendo, ¿no? Por cuanto hemos oído algunos que han salido de nosotros. Fíjese bien, gracias a Dios. ¿Cómo nos dice, han salido de nosotros? Puede ser del templo, de la congregación, puede ser de la misma familia, que usan para afectar a la otra persona. Y a veces entre la misma familia. La lengua, el hablar. Y hemos salido, ¿por qué? Porque por confianza con la familia nos abrimos. Los hijos con los padres, la esposa con el esposo con la esposa, y eso mismo provoca que le des armas al otro para que te difame. Por eso sí se salieron de nosotros, que dice 1 Juan 2:19. Dice la palabra de Dios, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Para que se me manifestase. Hasta de la misma familia, gracias. ¿Sí? Hasta de la misma familia. Para que se manifestase que estaba dentro de esa familia, pero no era de la familia. Era alguien más que tenía otras ideas y estaba metiendo ahí cosas dentro de la misma familia y difamando con las demás personas. ¿Por qué? Porque esa es la técnica del enemigo, difamar a Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Venir a leudar a las personas en su mente, en su corazón, no oye su voz física, pero sí te insinúa, te manipula, tal vez no estés poseído, pero sí te manipula a hacer lo que él quiere. Reniega de Dios, no busques a Dios, porque a Dios, ese Dios te lo impusieron tus padres. Ese Dios, pues toma en cuenta que ese Dios está desde la eternidad hasta aquí y va a ser Dios siempre. Y cada día que pasas tú y yo y todo ser humano nos hacemos más viejos y vamos un poquito más cerca del sepulcro, aunque no quieran, porque está establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. No nos gustan las verdades, por eso hay un dicho en el mundo que dice que el que dice la verdad no peca, pero incomoda. Y la palabra de Dios incomoda, enoja, fastidia, porque nos da en la cara, nos deja ver nuestra real situación de cómo estamos renegando. ¿Por qué? Porque vino alguien más y nos dijo, es que todos los países tienen su Dios. Cada quien cree, espérate, ciertamente que somos diferentes razas, pero Dios es un solo ser. No es humano, no es un hombre,
como tú y yo. Él es el creador de toda la humanidad, Él es el creador de este mundo y todo lo que hay en él. Mentiras que el enemigo gobierna este mundo, porque está condicionado. ¿Quién lo condicionó? Dios. Si nosotros hemos leído el libro de Job, nos damos cuenta que le dijo, puedes tocarle todo lo que quieras, pero respétale su vida, porque es mío. Y el Señor en las tentaciones le dijo, 4:10 de Mateo, le dijo, ¿sabes qué? Escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Está condicionado, no puede ir más allá de lo que Dios le permita. ¿Verdad? Por eso es que debemos estar 100% seguros de que tenemos el conocimiento, el entendimiento. Es que ese pastor no me gusta porque no predica como yo quiero. No me gusta, pues no predico porque te guste, sino para que sepas y tengas la información. ¿La quieres? ¿No la quieres? Al creyente le dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:10. Dice la palabra de Dios, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que sea. Gracias. Ya con ese versículo deberíamos estar temblando, o aquellos que enseñan mal. Fíjese bien, cómo advierte y tiene temor el ser humano, no cuando la ambición le gana, cuando quiere riquezas, cuando quiere fama, cuando quiere ser, ay, no me toques porque soy que decía una hermanita aquí en la iglesia, soy bombón y me derrito. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que busquemos la enseñanza que está en la Biblia. Es que yo no puedo creer, pues usted no puede creer, pero Dios la hizo y cada día se está haciendo más vieja y más fea. Aunque no quiéramos, todos nos estamos arrugando, nos están saliendo canas, nos están saliendo bolitas por todos lados de grafita. ¿Nos gusta? Pues no, pero está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Y quién te va avisando? Tu cuerpo. Tu cuerpo se va debilitando, se va inflando, se va haciendo más débil, ya no hay resistencia y todavía estamos neciando. Es que no. Nosotros como seres humanos no sabemos qué día vamos a morir porque ¿quién tiene el control? Dios. Por eso oímos que dice Hebreo 9:27, que está establecido por quién, por el Todopoderoso. Que el ser humano muera una sola vez o que el hombre muera una sola vez y después ¿a dónde? Ah, se queda aquí, no, al juicio. Y luego, a donde Él quiso mandar su alma. Dios no te va a venir ni me va a venir a nadie a imponer lo que Él quiere porque Él te está mostrando y me está mostrando ese amor, esa fidelidad para con nosotros. ¿La queremos? Pues no es a fuerzas. Bien que muchos han dicho, que otros han renegado de Dios y han hecho cosas en contra del Todopoderoso. ¿Y qué les ha pasado? Recuerden que le pasó a Brasil cuando hizo su pori. Recuerden un presidente muy famoso latino de Latinoamérica que renegaba de Dios y maldecía a su pueblo. Después lloraba. Recordemos muchos artistas que yo no necesito a Dios. Una mujer muy famosa años atrás, como en el 64 por ahí. Yo no, le dijo a Billy Graham, yo no necesito tu Dios. ¿Qué le pasó? Pero muchos es luego, muchos es hasta el final, espérate, porque todo tiene que venir. Por eso dice el Gálatas 5:10, yo confío de vosotros en aquellos que hemos estado enseñados en el Señor, que ninguna otra cosa sintierais, más que os, más el que os inquiete llevará, más el que os inquiete o el que venga a enseñar otra cosa que llevará llevará el juicio. En sí ya están juzgados. Y eso es como para ponerse a temblar como compartidor, enseñador, pastor, predicador, maestro, que estamos en él. Fíjese bien lo que llevará el juicio. Cualquiera más el que os inquiete, dice, ¿llevará qué? El juicio. ¿El juicio de quién? El juicio de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir ¿qué? A pedir cuentas. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Y lo sabemos de memoria. Si es, por favor.
Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No os engañéis. Déjame decir una cosa. Por el hecho que usted no lo crea o yo no lo crea o no lo tome en cuenta, pues, es que escribieron mal la Biblia. Eso no es excusa para no portarte bien. Eso no es excusa como para no saber el bien y el mal. Eso no es excusa para no saber lo que estás hablando, lo que estoy hablando. Todo ser humano conocemos. Hay bueno y hay mal. Oye, qué novedad. Hay Dios y hay Dios. Oye, qué novedad. La cuestión no es que si estás convencido que lo hay o no lo hay, sino que Cristo Jesús vino a este mundo para librarte precisamente del enemigo, de que no te vayas al tormento eterno. Pero eso depende de cada quien. Si te quieres engañar tú mismo o quieres seguir engañando a los demás, bueno, entonces cada quien verá. Dice 2 Corintios 9:6. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Qué es este versículo? Primero no dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Complementamos con el 2 Corintios 9:6, ¿verdad? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas como cristianos? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas como líderes de la casa, como padres, como madre, como hijos? Tristemente he oído muchos jóvenes que es que yo no creo en Dios. Es lo que te enseñaron, es lo que aprendiste. Pero no por eso va a dejar de existir Dios. Hay un castigo al final de tu vida porque todo ser humano está expuesto o creado con un tiempo definido en esta vida, donde eres probado, eres enseñado, eres dejado hacer tu voluntad. Pero Dios te dice y me dice y les dice a todos, yo quisieras esto, pero si has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu Salvador, es tu Señor, no nomás tu Salvador, es tu Señor, y si es tu Señor, vas a someterte a lo que te proponga en la palabra de Dios, porque es Dios mismo. Y dice Lucas 9:23. Y todo esto nos lleva a que, a muy sencillamente, la fe. ¿Pero qué es la fe? El sinónimo de qué? De obediencia, de sometimiento. ¿Lo tiene? Adelante. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Dios, por medio de su Hijo, hace la invitación. Toma tu cruz, toma tu deber, lo que te toca hacer y hazlo. Someteos pues a Dios, dice Santiago. ¿Ah? Acá no dice, niégate a ti mismo. En Santiago 4:7 me parece. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Gracias. ¿Por qué? Todo es esto. Miren, todo tiene un fin. Tomamos en cuenta la Biblia. Sabemos lo que dice la Biblia. Estamos viendo eventos tras eventos que si analizamos la palabra de Dios, nos dice que estos eventos son antes de la venida de nuestro Señor. Vemos que en Mateo 24, y me gusta mucho referirme a Mateo 24, porque pues me gusta cómo lo presenta y ahí hay relativos o concordancias que nos llevan a entender muchas otras cosas más. Si no leemos la Biblia, pues bueno, porque ¿cuál es el propósito de todo esto al creyente, al que cree? Fíjese bien, al creyente, estoy hablando a los hermanos, a los pastores, a los siervos, a los evangelistas, a los misioneros, a las congregaciones. Según de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Gracias, amigo. Porque es menester, porque es necesario que todos nosotros
estemos presentes, estemos presentes donde, en el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito de eso? El que siembra escasamente, escasamente cosechará, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. ¿Por medio de qué? Del cuerpo, o sea, en vida, en vida. Ahora, sea bueno o malo. El punto principal es este. Si no ponemos atención en la palabra de Dios que nos dice, podemos decir, ese pastor está hablando mentiras. Pero gracias a Dios que su palabra es lo que me lo dice. Para que no vengan engañadores y me traigan otro evangelio, otra enseñanza como la iglesia de Galacia, que entraron engañadores y tenían que circuncidarse, querían imponerle la ley en lugar de la gracia. Y así hay muchas personas que son así, quieren sacar el provecho, te echan una mentira para hacerte ver bien, para hacerte sentir bien, te pican en tus sentimientos, tus emociones, pero tu intelecto, tu conocimiento queda nulo, porque es por emociones, por sentimientos, no por conocimiento. ¿Qué se requiere para llegar a este punto? Pues ahí está la palabra de Dios diciéndonos, aquí estoy. No me lees porque no quieres, no buscas porque no quieres. ¿Por qué? Porque en el ser humano por naturaleza somos flojos para leer y para otras hacer muchas cosas. Hacemos tantito y ya nos cansamos. Ya, estoy exhausto o exhausta. Es que sí, pero si comiste, si viste la televisión y la Biblia, bien, gracias. Sabes, como creyentes debemos de entender que Dios nos deja saber qué es lo que nos espera, ¿verdad? Hebreos 10, 30, 31. Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y otra vez, hermano, y otra vez, el Señor juzgará a quién? A su pueblo. Hebreos 10, 37, 39, ahí mismo. Dice la palabra de Dios, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Gracias, fieles para ganancias, no somos tales. Es algo tremendo si nosotros queremos tomar en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra salvación como cristianos y acerca de la salvación para los no creyentes. Entonces vamos a entender por qué Dios nos ama de tal manera. Segunda de Pedro 2, 20, 21. Dice la palabra de Dios, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postremerías son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Espérame. Después tornarse el santo mandamiento que les fue dado, que obedecer la palabra de Dios. Exageramos la palabra de Dios, con tal de echarle la culpa a Dios de que no podemos cumplir sus mandamientos. Es que Dios es, y le sacamos, y acusamos a Dios, insultamos a Dios, y la agarramos con los cristianos. ¿Por qué? Es que es esto, es que es lo otro, es que la Biblia, es que otros libros, el libro de Jafet, el libro de Enoch, son libros apócrifos, falsos, como han salido muchos libros falsos y siguen saliendo. No, pero es que no lo escribió ni Enoch, el libro de Enoch, no lo escribió ni el otro libro, lo escribió otra gente buscando denigrar o ¿cómo se dice? Leudar la palabra de Dios, ha incurrido en prácticas tan horribles que ya el juicio está sobre ellos de por sí. Déjeme decir que aquí en este mundo puede usted gozar, si está en contra de Dios, de todas las riquezas, de todo lo mejor, pero al final su alma va a pagar las consecuencias, no nomás la suya, sino la de sus hijos, hasta la tercera, cuarta generación. Es maldición, sí. El juicio de Dios no es un juego, pero eso depende de cada quien.
El versículo 8, ¿qué nos dice de Gálatas 1? Dice la palabra de Dios, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué es lo que nos dice? Y vuelve a repetir, el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que está en la palabra de Dios. Es que eran hombres, es que Pablo, es que Pedro. Y hay quienes dicen, yo soy el vicario de Cristo. El único vicario que de Cristo es el Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad. Él no tiene nada con que lo puedas deudar o contaminar. Él es santo, por eso es el Espíritu Santo de Dios. Y se nos es dado para tener el conocimiento. Si lo quieres, porque si no lo quieres, tú puedes decir lo que quieras, pero mañana vas a estar más viejo, más viejo, un pasito más cerca de ir a dar cuenta. Pero eso depende de cada quien. El enemigo es muy astuto y sí tiene poder. No es todopoderoso, pues sí tiene poder. Y conoce al ser humano, nos conocen. Por eso hay un dicho en el mundo que dice, más sabe el diablo por viejo, que el Señor lo reprende, que por diablo. Porque él no conoce los pensamientos del ser humano. Conoce las relaciones del ser humano. Conoce las acciones del ser humano. Conoce las emociones, los sentimientos. Y con eso manipula al ser humano. Hasta que su estado venga a ser peor que el primero cuando fuiste expuesto ya a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice 2 Corintios 11:14. Dice la palabra de Dios, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y no haces maravillas, el mismo Satanás se transfigura en qué? En ángel de luz, ¿verdad? Dice así que no es extraño en la otra versión, ¿verdad? No es extraño si también sus ministros, perdón, es el 15, no me lo leíste, ¿verdad? Por favor, 14, 15, yo me equivoqué, no lo vi, perdón. El 15 dice la palabra de Dios, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gracias, ¿Tiene ministros el enemigo? Claro que sí. Aún el Señor, ahí en Juan 8:44, le dijo algo a los religiosos y a los políticos en esa ocasión. Si nosotros ponemos atención, ¿qué es lo que leemos? Que todo el contexto de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que está hablando. Adelante. Juan 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 3:19? Dice la palabra de Dios, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que siente lo terreno. Que siente lo terreno. Fíjese bien, estábamos hablando de los ministros del enemigo. Su padre, ¿quién es? Un diablo, porque es padre de mentira. Y cuando le dudamos la palabra de Dios, que la sacamos de contexto, ¿qué estamos haciendo? ¿De quién estamos siendo hijos? En una iglesia, en un templo, no en una iglesia. La iglesia es la gente. En un templo de que estamos predicando la palabra de Dios, pues debemos acatarnos o someternos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso leímos ahí en Lucas 23, ¿qué es 9:23? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. En ninguna manera el Señor quiere someternos a hacer algo que no querramos. Si somos cristianos, la Biblia es autoridad para nosotros. Pero si no eres cristiano, no tienes ninguna obligación de obedecer la palabra de Dios. Pero si eres cristiano, o si quieres ser cristiano, debes saber que si aceptas a Cristo como tu único Salvador, aceptas las enseñanzas de Cristo. Te niegas a ti mismo, no que te vas a humillar y que vas a andar pidiendo limón y que vas a ser pobre. Eso no es cierto. Dios no está en contra de que tengamos abundancia. Dios lo que quiere es que entendamos
Él lo único que quiere es bendecirnos a cada uno de nosotros, pero eso depende de cada quien. No, si queremos seguir los ministros que se disfrazan de ministros de Dios siendo ministros del enemigo, pues bueno, eso depende. Pues que habla muy bonito, mucha verborrea, pero nada de verdad. Dios nos ama, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es la insistencia de Pablo, tanto de cualquier predicador que realmente ha entendido que la alma de todo ser humano es muy importante, es de vida o muerte. Pero pues eso depende de cada quien. ¿Qué dice el versículo 9? Gálatas 1:9 dice la palabra de Dios: como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, repite, y otra vez, sea anatema, sea maldito, maldecido, ¿por qué? Por Dios, Dios maldice. Claro que sí. ¿Quieres la bendición? Necesitamos someternos a Dios. Por eso hay un versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ah, pero díselo a alguien, ay, es que ¿cómo dice eso? Es que Dios sabe qué hay en el corazón de cada ser humano. En Jeremías no me acuerdo que dice que Dios sabe que el corazón es perverso. Jeremías no recuerdo. Es Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10 dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ah, gracias. Fíjese bien, gracias. ¿Cómo eres el que conoce el pensamiento? Aún nuestros órganos internos, que es donde se siente, no el corazón, no. El corazón, el centro del ser humano. Dios lo escudriña. ¿Dónde empiezan tus peleas? ¿Dónde empiezan a pensar de cada cosa? Ese es el corazón, el centro del ser humano, no el músculo que bombea la sangre. De la abundancia del corazón habla tu boca. Pero ¿qué es lo que dice? Que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad mental tremenda que Dios le ha puesto. Es que el caso es denigrar, el caso es ¿cómo se dice? Poner en mal la palabra de Dios. El caso es dejar mal puesto o que se mire mal la Biblia. Cristo, Jesús, el Padre, los creyentes, estos fanáticos. No, hombre, eso ni es cierto. ¿Hay malo? Claro que hay malo. La Biblia nos habla de muchas cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Perdón. Y una de ellas es 1000 años para Dios son como el día de ayer que pasó. ¿Qué está diciendo de ahí en el Salmo 90? ¿Qué está diciendo? Que Dios no está sometido al tiempo, que el ser humano Dios le ha puesto tiempo. Dios, quien es todopoderoso. Por eso leímos en Hebreo 9:27. ¿Está que instituido? ¿Está cómo? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? ¿Por qué? Es que si nosotros analizamos la Biblia nos damos cuenta que hay mucha enseñanza que nosotros pensamos que nomás en el mundo la hay. Pero enseñanza para bien, no para mal, para bendición, no para maldición. Pero de eso depende de cada quien, ¿verdad? Por eso rectifica Pablo en el versículo 9, ¿verdad? Que leímos. Más aún, no, como antes hemos dicho, también ahora decimos, otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que nos está avisando. Por eso en Romanos 16:17 Pablo nos dice. Dice la palabra de Dios: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Fíjese bien, gracias.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, pon atención, quién es entrando en tu templo, quién es el que te está predicando, qué te está predicando. En la Biblia no nos dice no cuestiones al que predica, al predicador, pero no lo hagas en público. Agarra tu Biblia, tómalo en privado, sea el pastor, sea un evangelista, sea un maestro, y dile, aquí esto no dice así, esto es así. Por eso es necesario entender qué es lo que la Biblia nos está diciendo para poderle decir, te equivocas. Estás enseñando algo que no está ahí, estás enseñando según tu conveniencia y no me conviene. Cada ser humano tenemos la opción no de juzgar, sino de advertir que conocemos la palabra de Dios y que la están leudando, la están contaminando, la están sacando de contexto por un capricho, porque quieren algo y no lo pueden conseguir. Entonces, ¿qué dice Romanos 16:17? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Ya con esto nos va a entender que sabía Pablo, por medio de revelación, lo que iba a acontecer en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor estableció para los gentiles el evangelio que está en la Biblia, no para el pueblo de Israel. Obviamente que está incluido ahí, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues no vamos a juzgar, no vamos a entrar en detalles porque luego no van a decir, "Ah, antisemita". Por eso hice esta relación, esta relatividad de que palestinos por la guerra que hay ahorita entre Israel y Palestina y Israel y Irán. Bueno, son parientes, sí, sí son semitas. Inclusive los árabes también son semitas. Pero, ¿por qué no lo sabíamos? Porque nunca se nos ha dicho, se nos han costado otras cosas, se nos han metido otras cosas en la cabeza. Y vaya, cada quien puede creer lo que quiera, pero dejarnos manipular simplemente porque alguien dijo, porque es el presidente y porque es el pastor, porque no me interesa. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el punto. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Verdad? Por eso encontramos en Romanos, más os ruego, hermanos, que os fijéis, pongas atención en los que causan división. Y puede ser dentro de la iglesia, puede ser de fuera de la iglesia, pero siempre va a haber y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y, y que os apartéis de ellos. Me gusta, no, es que si está la muchacha o el joven guapo o la muchacha muy bonita, yo no me voy a apartar de ella, no, ok. La conveniencia va por delante, ¿verdad? Debemos poner atención más bien qué es lo que nos dice la palabra de Dios y guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 10, amiga? Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es 2 4 y 5. Segunda de Tesalonicenses. 2, 4 y 5. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 y 5 dice la palabra de Dios, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ah, ok. ¿Qué es segunda Tesalonicenses 2, 4 y 5? Va, yo tengo mal entonces, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. A ver. Primera Tesalonicenses 2, 4 y 5 dice la palabra de Dios, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. Amén. Gracias, amiga. Cada líder, cada maestro, cada misionero, cada evangelista, cada ganador de almas,
el Señor hace el llamamiento. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues ¿cómo nos daremos cuenta si no nos damos la oportunidad de leer la Biblia? De orar, no sabemos ni orar. Y no es que se esté juzgando a nadie. Dios tiene un propósito para cada persona, para cada vida. La cuestión aquí es que el ser humano tiene el poder de decidir si lo acepto o no lo acepto. Vemos entonces en estos versículos que es Primera de Tesalonicenses 2, 4 y 5, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿En qué manera? Si tu iglesia, tu templo no tiene mucha gente. El llamamiento está ahí. Ahora, no me dices tienes que tener el templo lleno. Me dice ir por todo el mundo predicar el evangelio a todas las criaturas. Ahora, no me voy a parar, estarles te presento el evangelio de Dios, ¿lo quieres? Mira, esto es lo que nos dice. ¿Para qué? Si llegas a creer en ello, ¿qué es el punto? Conocer la palabra de Dios porque se dice lo que se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestros corazones. Dios sabe lo que hay. La gente puede decir lo que quiera. A mí no me interesa como pastor. A mí lo que me interesa es qué dice Dios acerca de mí, ¿verdad? Porque no, dice el versículo 5 de 1 Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca les endulcé el oído. La palabra de Dios es pura, santa y directa. ¿La quieres? Lo único que estamos haciendo es compartir la palabra de Dios. Dice ahí en 2 Corintios 2:17. Dice la palabra de Dios, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Gracias. Porque no les estamos vendiendo la palabra de Dios. Se comparte gratis. Ciertamente, como en todas partes, en todos los grupos, en todas las personas, hay diferentes tipos de personas. Aquellos que son negociantes al 100%, que quieren sacar lucro de todo, y aquellos que tienen el llamamiento verdaderamente. Por eso hay un versículo que dice que el asalariado, hablando de los pastores que cuidaban las ovejas, ve venir al lobo y corre y deja las ovejas solas. Pero el que es verdaderamente llamado, tenga templo, no tenga traje, no traiga corbata, como ande vestido, donde quiera que esté, mientras esté cubierto decentemente, adecuadamente, predica la palabra de Dios, así ande pidiendo en la calle, está predicando la palabra de Dios, está compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué se necesita? Confiar verdaderamente, creerle a Dios, no nomás hacerme una idea, porque nosotros no predicamos ni le lavamos el oído a nadie. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que dice Pablo. ¿De quién es el testimonio? De Pablo. ¿Dónde está? En la Biblia. Por eso Pablo hace una referencia ahí en Gálatas 2, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Para con los gentiles. ¿Para quién para quién es apóstol Pablo? Para los gentiles. ¿Para quiénes son los gentiles? Todas las iglesias de este tiempo que no son de Israel, del pueblo de Israel, no de la nación política. Me gusta mucho hacer mucha referencia porque una cosa es la nación que está ahorita política, que tiene el nombre de Israel. Y lo repito, no es los judíos los que están gobernando este país. Como todas las naciones han sido penetrados por otro tipo de personas. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otras naciones. ¿Quiénes están gobernando esas naciones, esos terrenos, esas tierras? ¿Los originales? No. Es lo mismo que le pasa a Israel. Fue instituido ese pueblo y no es crítica, es un comentario, para que no vayan a empezar con sus cosas. Antes de que vengan malos comentarios. Gálatas 2, 7 y 8 lo dice, ¿verdad? Y dice antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, porque ya no es por la ley, me era encargado como a Pedro el de la circuncisión.
porque el mismo que ordenó a Pedro, ordenó a Pablo, pero Pablo tiene la bendición de haber estado con el Señor, de haber sido levantado al tercer cielo, de haber sido enseñado por el Señor. Es que estos creyentes, es que estos hermanos, mira, respetamos cualquier creencia, respetamos cualquier opinión, respetamos. Yo nunca me voy a poner a estar queriendo ganarle a nadie. Es mi fe, es lo que la Biblia dice, es lo que hacemos, lo que vemos, es lo que compartimos. Gálatas, ¿qué sigue? Gálatas 1, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Amén. ¿Quién lo enseñó? Jesucristo. Y ya vimos ahí en Hechos está la historia de Pablo. Entonces, cómo el Señor lo llama. Cómo Ananías, ¿qué dice allí en Hechos 9:15? Dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor, ve, porque mi nombre elegido me ofrece, para que lleve mi nombre al servicio de los gentiles y de reyes y de los reyes del pueblo. Amén. Gracias. Pablo fue un instrumento elegido por Dios. Enseñado, persigue a la iglesia, sí, pero Dios hace milagros. ¿Cuándo? Cuando te dispones a servir al Señor. Si de veras te llamó a predicar, predica. No por ganancia deshonesta, no que no tengamos derecho a vivir de lo que la iglesia da, pero eso no es ningún motivo para querer exigir lujos. Si somos llamados, tenemos ese amor y esa devoción por la palabra de Dios, el Evangelio. Gracias a Dios, no somos así. Todo es gratis, no pedimos nada, no pedimos que ni vengan al templo, porque es voluntario. Cada quien hace como quiere hacer, que al final de cuentas, el que dirá cuentas, a todos nos va a juzgar, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en 2 Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Las escrituras, gracias. Segunda de Pedro 1:19-21. Ya leímos un versículo, pero vamos a ver cómo se nos presenta otra vez. Dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Si queremos información, ahí está. ¿Por qué los hombres escribieron la Biblia? Porque el Espíritu Santo los usó. Ahora, en la interpretación o el cambio que se ha hecho a los idiomas, puede haber diferentes formas de ver las cosas. No nomás decir, es que es la Biblia, ciertamente, como en todo, hay charlatanes. Han escrito Biblias, les han quitado versículos, les han agregado, y hay quienes hasta han quitado los mandamientos de la palabra de Dios, versículos que no convienen, pero no lo vemos. Pero ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que dice primero de Timoteo 1-3. 1:1-3. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, como te rogué que
te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversas doctrinas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dios pone o propone seres humanos para ir a preparar otros seres humanos para que vayan esparciendo la palabra de Dios. Pero hay quienes dicen, es que nos lo impusieron. Es que, bueno, depende cómo lo veas. Si tu conveniencia o tu deseo es saber la verdad de Dios, pues vas a encontrar la palabra de Dios. Pero si vas a ver las fallas de los seres humanos, te vas a topar con muchas fallas. O sea, tú tienes las fallas. Lo he dicho y lo repito, aquellos que dicen que somos, ¿qué? Fanáticos, religiosos. Fíjese bien por qué lo están diciendo. Porque su fanatismo en ellos mismos no le dan cabida a ver a otra persona que tenga otra creencia, que no sea lo que ellos quieren enseñar. Y nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Es que a mí, es que no, 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 no. Dios nos habla a todos y nos da la oportunidad de decidir. ¿Quieres? Por eso dijo el Señor ahí en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, nos pone ¿cómo se dice? Se me olvidó, ¿cómo se dice? Una guianza cuando dice, níguese a sí mismo. ¿De qué manera podemos seguir al Señor? ¿Por qué debemos seguir al Señor? ¿Para que nos vaya bien en este mundo? Pues déjeme decirle que la Biblia en ningún lado dice que nos va a ir bien en este mundo, al contrario, Dios es tardo para la ira, pero pronto en bendecir. ¿Cuándo? Cuando obedecemos, acatamos y practicamos los mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted puede sacar 1000 juicios, pero todos esos juicios son en vano porque nada está dejando usted que le hable de la verdad. Usted tiene su verdad y su verdad es totalitaria, autoritaria, legalista. No da la oportunidad, no se da la oportunidad a su alma. Es su alma, no la mía. Usted tiene derecho a tomar la decisión que usted quiera. La invitación está ahí. Conoce a Jesucristo y tu alma será salva. Irás al reino celestial. La promesa de Dios. Por eso vemos Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros seguimos, podemos ir a Juan 14:6, que el Señor hace la afirmación, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre sino por mí. Deberíamos de poner a analizar un poco qué dice la Biblia. Es que la Biblia dice muchas cosas, pues sí, pero cosas para vida eterna. Si no le interesa su alma y no tiene importancia, a mí no le estoy pidiendo nada. Lo único que puede pedir es ore a Dios por nosotros. Es todo. De ahí para allá, cada quien haga como le dicte su conciencia y su corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Bendice tu palabra. Enternece corazones, suple necesidades, suple salud, fortaleza en aquellos que están en tribulaciones o en necesidades. Ve por estas personas, seres humanos en Ucrania, en Palestina, aún en Irán, aquellos que andan en tremendo problema. Pero nada nos sorprende, Señor. Tu palabra es clara. Gracias por todo, Señor. Bendícela, prospérala, bendice a mis hermanos donde quiera que estén, tus siervos, tus misioneros, tus obras, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, prospéralo, Señor, en sus necesidades. Fortalécelos y fortalece nuestra fe de todos, cada uno de nosotros, Señor. Protégenos y guárdanos de todo mal en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.